Entonces, mujeres, las invitamos a que no se pierdan esta gran bendición. Bueno, uno tiembla acá, ¿no? Dios mío. Pero el Señor me ha regalado una palabra, es tremenda, me puso la mente a volar. Pero creo que el Señor es hermoso. ¿Cuántos los creen conmigo? Y el tema que el Señor me regaló se llama Lo que Dios espera de mí y de ti. ¿Cómo dije? Lo que Dios espera de ti y de mí. Gloria a Dios. Y usted se preguntará, pero para Dios no hay nada que lo asombre, ¿sí? Porque Él lo sabe absolutamente todo. Pero la pregunta es directamente a cada uno de nosotros. Dios espera algo de cada uno de nosotros. Dios espera que tú y yo le sirvamos, le amemos, hagamos su voluntad, le obedezcamos. Dios espera algo de cada uno de nosotros como sus hijos, como su pueblo. Pero resulta que nosotros no hemos correspondido a lo que Dios nos está demandando, a lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Y vemos de que uno de los ejemplos muy grandes es el pueblo de Israel. Ya sabemos cómo se comportó el pueblo de Israel delante de Dios y todas las maravillas que el Señor hizo en el pueblo de Israel, pero su respuesta o lo que le daban al Señor no era lo que Él esperaba de ellos. Y es por eso que el Señor trae esa palabra a nuestra vida, porque también podemos estar siendo como el pueblo de Israel. Dios está esperando algo de nosotros, obediencia, y estamos dándole al Señor desobediencia. Dios puede estar esperando de nosotros alabanza, adoración, y podemos nosotros estar haciendo otra cosa menos que alabarle y que glorificarle. Dios puede estar esperando de nosotros que lo amemos, como dice la palabra, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, pero estamos amando lo terrenal, lo que tenemos al lado, mi familia, estamos amando miles de cosas menos a Dios como Él manda que lo amemos. Por eso esa palabra le digo que me puso a volar, porque Dios está esperando algo de su pueblo y su pueblo está enfocado en otra cosa, como lo hacía el pueblo de Israel. Y sabemos de que el pueblo de Israel siempre se iba tras dioses ajenos, siempre se iba hacia el pecado, siempre se iba a la idolatría, siempre se iba a lo que le quedaba entre comillas más fácil, menos que buscar a Dios, menos que hacer la voluntad del Señor. Se levantaba un líder y quizás en ese tiempo le servían al Señor, pero volvían nuevamente a fallarle, volvían nuevamente a hacer lo malo delante de Dios. Por eso le decía que Dios está esperando algo de usted y algo de mí. Y yo quiero que usted se haga esa pregunta en toda esta mañana: ¿qué Dios está esperando de mí? Porque Él ha depositado sobre cada uno de nosotros algo poderoso. Él ha depositado sobre cada uno de nosotros algo eterno, algo para hacer su voluntad, algo por lo cual debemos de nosotros multiplicarlo. Pero nosotros estamos enfocados en miles de cosas, menos en darle lo mejor a Dios. Así que vamos rápidamente al libro de Deuteronomio, capítulo 10. El verso 12. Cuando usted sea ahí alguien con voz de trompeta, me ayuda con la lectura. Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Sigue? Sigue. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Siga. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de él, a vosotros de entre todos los pueblos, como este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de Dios y Señor de señores,
Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos de que el Señor está demandando algo en el pueblo de Israel y también en nosotros. Dice, Dios había mostrado a Israel gran favor. ¿Y qué esperaba el Señor de ellos? Solamente que le temieran, lo amaran y le obedecieran. Primero, dice en el 12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Ahora pues Ingrid, ponga su nombre. ¿Qué pide Jehová de ti? Y dice, sino que temas a Jehová. ¿Cuánto aquí le tememos a Dios? Amén. Dice, el temor a Jehová es un sentimiento de respeto, asombro, sumisión a Dios. Es un don del Espíritu Santo que nos recuerda nuestra pequeñez ante Dios y su amor. Es un temor santo y reverente que previene el pecado y sus consecuencias. Es un sistema de exhortación, de alejarnos de personas, situación, institución y prácticas pecaminosas. Lo primero que el Señor está demandando de nosotros es que tengamos ese temor a Él. Porque a veces nosotros hacemos las cosas y creemos que Dios no nos está viendo. A veces nosotros actuamos, tenemos una vida doble delante de la presencia del Señor. Y creemos de que le estamos temiendo y que le estamos obedeciendo y que estamos haciendo las cosas correctas. Pero usted sabe, y Dios sabe de que no es así. Por eso dice que lo primero es que le temamos a Dios. ¿Qué está demandando primero el Señor en mí? Que yo le tema. Que yo tenga una vida recta delante de Él. Que me duela en mi corazón fallarle al Señor. Que yo diga, no puedo hacerlo porque si lo hago voy a contristar al Espíritu. Voy a contristar al Señor. Que en nosotros haya ese temor que nos lleva a decir, no puedo ir a tal lugar porque sé que a Dios no le va a agradar. Porque sé que a Dios no le va a gustar. No puedo parar de servirle porque si lo hago eso no le va a agradar al Señor. Ese es el temor que Dios está esperando de nosotros. Ese temor que primero está Él por encima de todas las cosas. Pero resulta que lo tenemos de último. Resulta que no le tememos a Dios como Él manda. Resulta que no respetamos a Dios. Resulta que somos fáciles en caer en el pecado, en el error. Somos fáciles en ir tras las cosas que Dios nos dice que no debemos hacer. Dios está demandando de su pueblo un temor. Ese temor santo que nos lleva a entender de que debo ser obediente a Dios. Que me lleva a entender de que Él está en ese lugar, que Él está conmigo donde quiera que yo vaya y Él quiere que yo haga las cosas correctas. Porque puede ser que mi hermano no me vea, puede ser que mi líder no me vea, que mi pastor no me vea, pero Dios sí está ahí viéndome. Dios sí está ahí mirando mi acción, mirando mi pensamiento, mirando todo lo que estoy haciendo. Por eso empieza diciendo, Él quiere que le tengamos temor. Y no es un temor de miedo, de que uy, no voy a meter con el Señor, porque es que el Señor, Dios mío, puede acabar conmigo. No, es un temor que nos lleva a estar firme, a ser leal a Dios, a serle fieles a Dios. Es ese temor que nos lleva a amarlo con todo nuestro corazón, a saber de que Él siente cuando yo le fallo, a saber de que Él ha depositado algo sobre mí y sobre ti, y que Él espera de mí que yo tenga ese temor y cuide lo que Él me ha entregado, y cuide lo que Él ha puesto sobre mí. Iglesia, es lo que Dios está demandando en nosotros. Primero, ese temor que te lleva a día hacer las cosas correctas para Dios. No para ser alabado por los hombres, no para ser exaltado por los hombres, sino para alabar y glorificar el nombre del Señor. Porque sabes que hay un Dios que te llamó, que te escogió, que te puso y que Él espera
Él quería de que solamente a Él lo alabaran, lo glorificaran. Pero el pueblo de Israel, como ya conocemos la historia, siempre se fue tras dioses ajenos, siempre su corazón se inclinó ante otras cosas. Pero Dios hoy a ti y a mí nos hace ese llamado a que no repitamos la historia del pueblo de Israel, sino que realmente seamos temerosos del Señor. Dice en Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso oí temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El temor a Jehová, el tener ese temor al Señor. Porque somos fáciles en hacer las cosas contrarias a lo que Dios está mandando. ¿Por qué no somos correctos como Dios manda que seamos? ¿Sabe? Usted y yo podemos decir, no me ve la gente, pero qué triste es que Dios nos vea. Porque lo más tremendo es que Dios ve incluso desde el pensamiento antes de accionar. Por eso le decía que a Dios no le asombra nada, porque Él ya lo sabe todo. Pero sí está esperando algo de nosotros, y es que tengamos ese temor ante Él. Y dice que ese es el todo del hombre, que temamos a Dios. Porque en el temor a Dios se desprenden muchas cosas. Cuando le tememos a Dios, entonces sabremos amar a nuestro prójimo, sabremos hacer la voluntad de Dios, sabremos cómo obedecerle, sabremos lo que Dios está demandando en cada uno de nosotros. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Es ahí cuando nos damos de cuenta de que somos realmente sabios, porque sabio no es el que lo sabe todo. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice el segundo punto, que andemos en sus caminos. Eso significa que es hacer la voluntad de Dios, obedecer su palabra y vivir con fe y confianza en Él. Es un camino que puede ser difícil, pero que Dios tiene como propósito fortalecernos y llenarnos de Él, para que su pueblo pueda ser bendecido en tiempos futuros. Lo primero que pide el Señor es que le temamos, y lo segundo es que andemos en sus caminos. Cuando leí esa palabra, decía, puedo yo estar en el camino y no andar en el camino. Usted puede pararse al camino que lo lleva quizás a alguna ciudad, algún país, o lo lleva a Palmira, lo lleva a Jumbo, pero usted quizás no anda para llegar a ese lugar. Quizás podemos estar en los caminos de Dios, pero no andar en los caminos de Dios. Podemos ser cristianos de boca para afuera, pero no andar y no vivir un cristianismo de verdad. Y dice que un cristianismo de verdad es cuando yo hago la voluntad de Dios. Es cuando yo obedezco su palabra. Es cuando yo obedezco su mandato. Es cuando yo me intereso por lo que Dios le interesa. Eso es andar en el camino de Dios. Cuando yo decido hacer lo que Dios ha mandado que yo debo de hacer. Porque usted y yo podemos estar aquí en la iglesia y congregarnos. No significa que estamos andando en el camino del Señor. No significa que usted es obediente a Dios. No significa que incluso vayamos a ser salvos. Es algo totalmente diferente. Porque lo que está demandando del Señor es que andemos en sus caminos. ¿Y qué es andar? Es caminar en pos de lo que Él está llamando a hacer. Es caminar en pos de lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Y es una de las cosas que Él nos pide, que andemos en sus caminos. Yo quiero que usted y yo podamos estar reflexionando en cada uno de estos puntos. Porque usted y yo sabemos cómo estamos delante de Dios. Usted y yo sabemos en qué condición estamos. Usted y yo sabemos cuántas veces el Señor nos está haciendo el llamado, nos está tocando la puerta. Dice la palabra que Él está a la puerta y Él toca. Y dice que si alguien le abre la puerta, Él va a entrar y va a cenar con esa persona. Puede ser que el Señor te esté tocando la puerta hace rato. Puedes estar en ese lugar, pero no andar en el camino de Dios. Porque no estamos haciendo su voluntad. Porque no estamos obedeciendo a su palabra. Porque no estamos viviendo en fe. Y es lo que Dios nos está pidiendo. ¿Quieres andar en mis caminos? Obedéceme. Pero a veces no somos obedientes a lo que Dios nos manda. A veces no somos obedientes a lo que Dios está pidiendo de
y podemos decir: yo ando en los caminos de Dios, yo ando en los caminos de Dios, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo, yo soy. Pero Dios sabe que no lo somos, porque no andamos en sus caminos como Él está pidiendo. El pueblo de Israel quizás empezaba, pero luego retrocedía y no andaba en los caminos del Señor. Por eso Deuteronomio nos está hablando de que Él le está pidiendo, le está diciendo qué es lo que Dios está pidiendo de ese pueblo: que le teman, que lo amen, que anden en sus caminos. ¿Y qué está pidiendo Dios entre nosotros en esta mañana? Lo mismo, iglesia, porque la historia se puede estar repitiendo en nosotros, en que hacemos las cosas contrarias a las que Dios manda, que no andamos en sus caminos, que no obedecemos a Dios, porque a veces obedecemos al hombre, o a veces obedecemos nuestra propia voluntad, lo que a nosotros nos parece bien. A veces vamos en nuestro propio camino y no nos damos de cuenta, pensamos que es el camino de Dios, pensamos que es la dirección de Dios. Pero Dios nos está llamando a hacer un alto en nuestra vida y mirar si realmente estamos andando en su camino, si realmente yo estoy siendo obediente a esa palabra, si realmente la estoy viviendo, si realmente tengo fe. Porque aquí podemos tener fe, pero en la casa no, dudamos. Todo el tiempo vamos delante de Dios con queja, vamos delante de Dios como que: Señor, tú no me escuchas, tú no me ves, tú no me amas. ¿Y por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué a mí me sucede esto? Y vivir y andar en los caminos también es vivir en fe. Es tremendo, porque a veces titubeamos, somos fáciles en que las olas nos lleven, no permanecemos firmes en el Señor. A veces vamos en camino a lo que Dios quiere y cualquier cosa nos desvía, vemos cualquier camino diferente y bueno, por acá yo creo que es. Sabemos cuál es lo recto delante de Dios, pero me parece que por acá puedo llegar, porque dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es de perdición. Ojo, porque podemos estar andando en otro camino que no es el de Dios. ¿Y cómo te das de cuenta que ese camino no es el de Dios? Cuando no ves ningún fruto del Señor allí, cuando no ves que la presencia de Dios sea tangible allí, cuando no ves que el Señor te está guiando como tiene que ser. ¿Cómo te das de cuenta que vas por el buen camino? Cuando su respuesta está allí, cuando su respaldo está allí. Y no es que no vayan a pasar cosas, es que aún pasando las cosas Dios muestre su favor contigo y conmigo. El camino fácil es algo que nos lleva a entender de que ya llegué, de que ya estoy listo, de que ya estoy preparado. Pero el camino que nos lleva al Señor, ese camino por el cual el Señor está hablando, es aquel que me cuesta, aquel que yo tengo que decir: Señor, no puedo, pero dame la fuerza para seguir. Y el pueblo de Israel siempre se iba por caminos que le quedaba más fácil. Para ellos era más fácil creerle a una estatua, creerle a los ídolos, que nunca recibían una respuesta de ellos, que creerle a su Dios. Para nosotros puede ser más fácil conseguir las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, que creerle a Dios y esperar en el Señor. Dios no quiere que nosotros se siga repitiendo esa historia. Él quiere que andemos en sus caminos como tiene que ser. Que hoy hagamos un alto en nuestra vida, iglesia, y podamos andar en sus caminos, esos caminos que llevan a la vida eterna. La palabra de Dios habla de dos puertas, habla de dos caminos. Dice uno que nos lleva a la salvación y uno que nos lleva a la perdición. Nos habla de dos puertas, la puerta ancha y la puerta estrecha. Esa puerta ancha por el cual yo puedo entrar, hacer lo que yo quiera, pero esa puerta estrecha que me impide entrar de cualquier forma, de cualquier manera. Una vez hablábamos de esa puerta y decíamos: un gordo no puede entrar por una puerta estrecha. Y recordábamos la puerta de aquí de la iglesia, de que hay personas que no pueden entrar por ella. Tienen que abrir tienen que levantar las cortinas para que puedan ingresar. Y si ingresa, entra apretado. Y esa puerta estrecha es la que Dios quiere que nosotros
busquemos. ¿Por qué? Porque el pecado, el rencor, el odio hace que nos engordemos y impida que entremos por la puerta estrecha. Por eso tenemos que soltar todo aquello que a Dios no le gusta, no le agrada, dejar todo en medio del camino para poder llegar a la vida eterna, para poder llegar a Cristo. Es lo que Dios está demandando de su pueblo, es lo que Dios está demandando de su iglesia, de lo que nos llamamos ser hijos de Dios, que no es algo de labios, sino que es algo de verdad, genuino. Dejar atrás todo aquello que no es de Dios y seguir los pasos de Jesús, guardar las ordenanzas de Dios, vivir en fe, confianza en Dios, deleitarse en el Señor, meditar en su palabra y descubrir su voluntad, someternos a su voluntad, porque a veces cumplimos algunas cosas pero otras no, y Dios demanda de nosotros en todo. Es poner a Cristo Jesús como la base de tu diario vivir, de tu diario caminar. Vamos a la palabra en Proverbios 4. Proverbios 4:18. ¿Estamos ahí? Dice la palabra así: mas la senda de lo justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es ¿qué? ¿Cómo es la aurora, iglesia? ¿Cierto? Y ella va en aumento hasta que el día aparece. Quizás al principio el caminar en el Señor no es fácil y nunca lo va a ser, pero hay una luz que nos va a guiar y es Cristo. Hay una luz que va delante de nosotros y es Cristo, porque queremos nosotros andar por caminos que no sea fácil, donde no hayan estacas, donde no hayan tropiezos, donde no hayan piedras, donde no haya nada, pero resulta que ese es el camino que nos lleva al Señor. Ese es el camino que nos lleva y nos va perfeccionando en Cristo Jesús. Por eso dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. 19. El camino de los impíos es como la oscuridad, no sabe en qué tropieza. Tremendo. Tremendo, porque podemos ser como el impío, andar en oscuridad. Y Dios nos está llamando a andar en su luz. Dice el 27, 4:27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Iglesia, es un solo camino. Por eso el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay terceros, no hay segundos, no hay cuartos. Solamente es Cristo. Solamente es andar en los caminos de Cristo. Por eso les decía que Él es la base, Él es el puente, Él es el camino, iglesia. Y el pueblo de Israel no lo entendió, siempre se desvió, pero siempre estuvo ahí en favor de Dios, queriéndolos traer nuevamente a ese caminar. Y es lo que el Señor hace con nosotros, quiere traernos nuevamente a ese caminar, que entendamos que es por donde Dios está mandando. Amén. Amén. Caminar bajo la dirección de Dios es caminar en dirección a lo correcto, y solo podremos lograrlo si obedecemos su palabra. Solamente podemos lograrlo si obedecemos su palabra, iglesia. Así que es tiempo de empezar a obedecer la palabra de Dios. Vemos de que dice el tercer punto. Antes de leer el tercer punto, dice Salmo 128, 1. Dice: bienaventurados, ¿estamos ahí? Salmo 128, 1. Se une este versículo con los dos puntos que hemos hablado. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Es una bendición muy grande. Y vemos que el proverbio nos habla de las bendiciones tan grandes que es temer a Jehová y andar en sus caminos. Dice el tercer punto: que lo ames y le sirvas. Es aquí
en otras cosas menos en el servicio a Dios y en amar a Dios. Porque nos es más fácil llegar, sentarnos, irnos, recibir palabra, vivir nuestra vida a nuestra manera, que involucrarnos en lo que Dios está demandando de nosotros. ¿Sabe? Meditaba en eso y decía, wow, Señor, es impresionante ver tanta gente sentada con tantos dones, talentos, llamados, con tantas cosas de parte de Dios. Es impresionante verlo usted allí sentado y sabiendo todo lo que porta de Dios. Y saber que Dios se lo dio no para que usted se sentara con Él, sino para que lo colocáramos al servicio de Dios. Eso me golpeó mucho porque no nos esforzamos por amar a Dios, ni nos esforzamos por servirle. Las iglesias o el reino de Dios carece de servicio. Dice que pocos son los que van a hacer lo que hacen la obra de Dios. Pocos son los obreros. Hay tantos llamados. Yo veo tantos llamados en ese momento. Tantos que tienen tanto de Dios. Tantos que el Señor ha depositado algo tan hermoso y especial, que en su tiempo cuando le servían era de bendición para otros. Y hay muchos, o quizás vemos muchos, secos, muertos, sentados, escuchando palabra. Si usted se pone a contar cuántas palabras lleva, yo creo que le pierde la cuenta. Pero si nos colocamos a pensar en cuánto le hemos servido a Dios, creo que caben pronto en la mano. Eso me golpeaba porque realmente no amamos a Dios. Dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no lo amamos. Sí, el Espíritu Santo de Dios nos trae a este lugar. Qué hermoso que usted está aquí. Pero hoy quiero decirle, gritarle en su oído, Dios quiere que lo amemos más. Amén. Hoy quiero gritarle en su oído, Dios quiere que lo amemos más. Hoy quiero decirle que Dios quiere que usted ponga a disposición lo que Él le ha entregado. Que pueda usted y yo servirle a Dios. Es triste porque podemos ver de que la iglesia necesita servidores. Y lo escuchamos, lo vemos y nos hacemos los de los oídos sordos, porque estoy acostumbrado a mi posición, a mi condición, porque me he quedado en lo que me trae comodidad. Y nos olvidamos de que Dios un día nos va a demandar lo que Él ha puesto en nosotros. Nos olvidamos de que un día el Señor nos va a llamar a cuentas y nos va a decir: ¿qué hiciste con la voz que te di? ¿Qué hiciste con el talento que te di para danzar, para evangelizar, para predicar? ¿Qué hiciste con el don que te di de servicio? Un día el Señor nos va a llamar a preguntar: hey, ¿qué pasó con lo que te entregué? Dice la palabra de que Él repartió, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos algo de Dios. Es decir, que usted puede tener 5 talentos, puede tener 2, puede tener 1, pero quiere Dios que lo pongamos a su servicio, a su disposición. Que ya no estemos sentados en una silla recibiendo, vamos a estar hinchados. En cualquier momento explotamos de tanta palabra. En cualquier momento explotamos de todo lo que hemos recibido. Porque lo que recibimos es para darlo por gracia. Dice: lo que recibí por gracia, ¿qué? Por gracia. Darlo por gracia. Me paro aquí, iglesia, porque Dios quiere algo nuevo en nosotros.
Porque Dios quiere que en nosotros nazca ese servicio a Él. Dice la palabra que hemos sido creados para la adoración de Dios. Somos embajadores de su reino. Se nos fue entregado el ministerio de la reconciliación. Es decir, que hay servicio por todos lados.